Esto va a ser el salmo. Respondamos todos. Salmo responsorial, Salmo 137. Tu derecha me salva, Señor. Tu derecha me salva, Señor. Aleluya. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, porque escuchaste las palabras de mi voz. Delante de los ángeles te añaré para ti, te mostraré hacia tu santuario. Todos, tu derecha me salva, Señor. Aleluya. Daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu lealtad. Cuando te invoqué, me escuchaste. Acreciste el valor de mi alma. Todos. Tu derecha me salva, Señor. Aleluya. Tu derecha me salva. El Señor completará sus favores conmigo. Señor, tu misericordia es eterna. No abandones la obra de tus manos. Tu derecha, Señor, me salva. Aleluya. Esta noche tenemos esta clase que a primera vista parece un poco difícil, pero yo creo que ustedes van a entender rápido. Se titula 3 niveles de actuación moral. O sea, se trata de saber nosotros cuándo tenemos que decidir de hacer el bien, cómo actuamos. Actuamos en el conjunto de las cosas y entonces opción fundamental. Actuamos en una parte del conjunto y entonces serían las actitudes, o actuamos a nivel de actos y sería a nivel de actos. Todo esto es nuestra vida moral. Todo esto es nuestra vida moral. Hemos dicho que vida moral significa escoger el bien y la verdad. Entonces, aquí se trata de decir que podemos escoger a 3 niveles. El primer nivel es el conjunto. Todo. Toda mi vida quiere ser una alabanza a Dios. Quiero vivir toda mi vida pasando en este mundo haciendo el bien. Eso es todo. Eso es el nivel de opción fundamental. Total. Ese es el nivel de opción fundamental. Una elección que yo hago agarrando toda mi vida. Ese es el nivel de opción fundamental. Hago una opción de fondo, fundamental. Hago una opción de fondo que abarca toda mi vida. Y digo, yo voy a vivir haciendo el bien en este mundo, como me ha enseñado mi mamá, mi papá, como he aprendido en la parroquia. Quiero pasar en este mundo haciendo solo el bien. Esta es la elección global. Es una elección a nivel fundamental. Yo hago una opción porque yo escojo. Yo podría decir, yo escojo de mandar al carajo cualquier cosa que dicen los curas. Yo escojo hacer lo que a mí me da la gana. Y nadie tiene que meterse. Eso. Yo estoy optando. Yo estoy optando
y estoy haciendo una opción a nivel fundamental, a nivel de fondo, a nivel global, a nivel total de mi vida. Ese es el primer grado, el primer nivel de opción. Y eso todo lo hacemos. Vamos comprendiendo poco a poco, vamos afinando la opción. Sin embargo, eso a nivel de crecimiento de vida, nosotros vamos a ir optando, vamos a ir escogiendo qué hacer de toda mi vida. Eso. Voy afinando cuál será la opción de mi vida por toda la vida. Esta es la opción fundamental. Seguro que han entendido. Y si no, paciencia. Mejor que eso no sé explicar. Es opción fundamental toda la vida, todo el círculo. Luego, yo puedo escoger a nivel general de ser buena gente, pero partes de este nivel general lo reservo para mí. No lo hago entrar en la opción general. Entonces, por ejemplo, yo opto para hacer lo que me ha enseñado mi mamá, pero no eso de ir a la misa, no. Eso de ir a la misa, no. Esta actitud de ir a la misa, no. Por la cuestión del matrimonio. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que se dice de Cristo, yo creo en Cristo y quisiera hacer lo que Él dice. Sin embargo, la actitud que se refiere a la sexualidad, ahí no. Que nadie se mete, yo allí actúo a como de lugar. Entonces, es alguien que quisiera tener la actitud general buena, pero deja abiertos muchos boquetes, muchas actitudes, que son las partes, los gajos, ¿verdad? Los gajos del conjunto. Entonces, no es una opción fundamental fuerte, es débil, es herida, se desgaja y en cualquier momento se puede derrumbar. Se va todo mi sueño. Y luego está a nivel de actos. Dentro de la actitud hay tantos actos. Tomamos el de ir a la misa. Yo tomo la actitud fundamental, yo tomo la opción fundamental de hacer todo lo que me enseñó mi mamá. Una verdadera fe cristiana. Y también las actitudes van de acuerdo con eso. Van de acuerdo con lo que me enseñó mi mamá. Sin embargo, en estas actitudes, hemos dicho el de ir a la misa, el de la sexualidad, en estas actitudes de vez en cuando puede haber falla. Los actos no es toda una actitud, pero son actos que fallan. Es el tercer nivel de actuación moral.
al final creo que se va a entender bien. A nivel de opción fundamental, fallar a nivel de opción fundamental, una opción desgajada, no va a la misa uno, hace lo que quiere en el trato de la pobre gente, de la justicia social. Si es a nivel de opción fundamental, que está mal, está mal. O sea, no es una opción global fuerte, sólida. Es una opción desgajada, herida. Fallar a nivel de opción fundamental es gravísimo. Es gravísimo. Porque luego lo que hace uno es ir a la misa cuando se casa el primo. Pero el resto no importa nada. Pero eso no tiene nada que ver con la opción fundamental. No hay nada de verdadera fe. Fallar a nivel de actitudes, de ir a la misa, de la sexualidad, de la justicia social, fallar en actitudes es peligroso. Sí, si un día tú haces la justicia social con algún trabajador que trabaja contigo, bien, pero el año que viene ya no. Y así en todas las otras actitudes. Fallar allí significa una cosa peligrosa, significa que se te está deshaciendo la opción fundamental. A fuerza de desgajar las actitudes, estás perdiendo la opción fundamental. Y entonces tu vida, ¿qué? Y tercero, fallar a nivel de actos puede ser leve. El ejemplo de la misa. Un domingo no voy a la misa. Voy siempre, pero un domingo no. Fallo a nivel de acto. Puede ser muy leve, porque una golondrina no hace verano. Una golondrina no hace verano. O sea, tu opción fundamental sigue sólida. Un acto no la puede deshacer. Tendría que ser un acto muy grave. Es decir, a eso de la misa, además de no ir a la misa, hacer que no vaya nadie de los compañeros, nadie de la familia, hablar mal de la misa y bueno, entonces ya es un acto que reviste algo de gravedad. Pero un acto, eso habrá que ver. Pero en sí, un acto en el conjunto no hace verano. Y ahora, lo último. El sacramento de la reconciliación reconstruye la opción fundamental. El sacramento de la confesión, que se llama reconciliación. Aquí lo entendemos porque se llama reconciliación,
porque se trata de reconciliar toda la vida con Dios. El sacramento de la reconciliación reconstruye la opción fundamental. Debe de reconstruir la opción fundamental. Porque si uno va, se acusa o se confiesa de no haber ido una vez a la misa y luego la opción fundamental hace agua por todos lados y las actitudes andan perdidas, entonces no hay ninguna reconciliación. La reconciliación reconstruye toda la opción fundamental. El ser humano se recoge y dice, desde hoy en adelante, yo voy a hacer lo que dice Dios que hay que hacer. Toda confesión debe de llevar esta voluntad, esta decisión para hacer una buena confesión. Vean que es algo muy importante eso. Creo que ahora podemos tener unos 5 minutos de descanso y a ver si ustedes logran captar todo o se necesita alguna explicacióncita más. Bueno, descansen y trabajen. Chao. ¿Cómo es? ¿Agua mineral? Ya cuesta más esta agua que vino. Será natural esta agua mineral. La sacan de alguna fuente. Este es el concepto. No sé hasta dónde
Bienes y valores. ¿Era bienes y valores? Eso. Vamos a retomar. ¿Cuántos son? 33. Bien. ¿Hay alguna preguntita? La mía Sí. pregunta mi por ahí. Explíqueme un poquito más sobre en la 2, a niveles de actitudes peligrosas. Me gustaría que me explicara un poquito más en eso. Sí. El primer nivel, el nivel total. Segundo, El nivel es segundo nivel. parte de lo total. Allá. Parte de lo total. Yo fallo en alguna parte del total. O es una parte del total. Y ahora estamos diciendo cuándo es que fallo allí y qué sucede si fallo allí. Decimos que si se falla a nivel parcial ya muchas veces, entonces significa que es el total que va mal. Porque en sus como uno, que ¿cómo te sientes? Yo me siento muy bien. Sin embargo, me duele el estómago, me duele la pierna, me duele la cabeza. Entonces, no estoy bien. No parece que te sientas muy bien. O sea, a nivel total, tú quieres decir que te sientes bien, pero en realidad, en las partes de lo total, no te sientes todo bien. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, ahí ya. Y gracias, mi Fray. Los actos a nivel aún más puntuales. Fray Mauro. Fundamental y de las actitudes. Hemos dicho, perdón, Fray Mauro. Sí. Cuando pasa esto, por ejemplo, para los padres de familia, que sus adolescentes, que normalmente sucede por ahí, y dicen, no quiero ir a misa, ya, qué aburrido. O, ¿qué actitud, como quien dice, de inmediato deben de tomar los padres de familia para que, pues, el chico no sea solo un domingo el que falte, sino que después ya diga, no voy tampoco el otro domingo, y entonces ya viene el conflicto entre padres e hijos? Sí, naturalmente es conflicto. Sin embargo, yo actuaría de cierta manera, es lo que aconsejo. Ayudar a los niños, a las niñas, a acompañar a los padres a la misa hasta donde sea posible. Es decir, hasta los 10, 11 años todavía, con una pequeña presión, el hijo puede acompañar a la misa. Pero ya cuando llega a los 12, 13, 14, etcétera, y la oposición es bastante fuerte, entonces yo aconsejo de decir, hijo,
Se trata de esto, de esto, de esto, de tu vida. En la misa se aprende decirle todas las cosas buenas de la misa, decirle todas las verdades. La misa enseña cómo es la vida, te da consejo cómo afrontar la vida. Ahorita tú, porque te parece que la vida te irá siempre bien, pero viene una enfermedad, viene una humillación y uno no sabe cómo hacerle frente, pero tal vez ha oído, yendo a la misa, el sacerdote que trataba de este tema y decía cómo había que hacerle frente. En fin, son tantas de estas cosas. Es la vida, es el evangelio. Jesús enseña la vida. Por lo tanto, hijo, hija, no tome eso a la ligera. No tome eso a la ligera. Y en el caso de la mujer con el marido. Eso es aún más fácil. La mujer hace lo que quiere. Prefiero ir a comer el ceviche con los amigos si no voy a misa, dice el marido. Y la mujer. Que vaya a los ceviches. Vemos la iglesia. O sea, aquí se trata ya de la autonomía moral de la persona, ¿no? O sea, de la libertad. Uno puede usar bien o mal la libertad. Todavía tiene que hacer ensayos para saber cuándo usa bien y cuándo no. En fin, está toda la complejidad de la vida de uno. En la medida que va creciendo el ser humano, hay que dejarle libre arbitrio. Después de haberle dado todos los consejos para que se motive a ir. Entonces, luego yo qué diría, la mamá, el papá, están los hijos allí. Bueno, hijos, yo voy a la misa. Si alguien me quiere acompañar, se lo agradecería. Y voy a la misa. Estamos hablando de hijos, de hijas que tienen más de 12 años y que se oponen con cierta fuerza a ir a la misa. Eso, dejar un poco que esa libertad que ellos tienen tenga una opción agarrada por el sentimiento, por el afecto de la mamá, del papá, y así, ir adelante. Y después, si cuando se sepa que no fue a la misa, que no va a la misa, que ya no va a la misa, que los padres ahí pueden tomar dos actitudes. La primera actitud es la de como si nada. Dicen, bueno, yo he oído eso. Bueno, es libre, no quiere ir, no quiere ir. Así como si no fuera nada. La otra actitud es, no, tienes que ir, tienes que ir. Yo diría de evitar las dos actitudes. Y simplemente una actitud de tristeza serena, no una tristeza que hace la cara larga, no, una tristeza serena. Mamá, ¿y por qué está así de triste? Es que a mí me da tristeza cuando veo que tú no vas a la misa. Y ahí, adelante. Eso. Ese es el consejo que daría, porque ese es el comportamiento que tendría yo. ¿Alguna otra pregunta? Y naturalmente, ahora que ustedes conocen esto, pueden ir más hondo. Es que, hijo, hija, aquí se trata de ir escogiendo a nivel global de la vida. En la medida que uno crece, tiene que ir escogiendo a nivel global de la vida. Si hacerle caso a Dios o no.
Hacerle caso en alguna cosa y no hacerle caso en otra, casi no ayuda mucho. Entonces, hijo, toma en cuenta eso. Tú tienes que ir construyendo tu opción fundamental. ¿Qué es lo que quieres en la vida? ¿Qué es lo que quieres en la vida? Sobre todo a los jóvenes, es decir, universitarios o bachilleres que empiezan a razonar, etcétera, explicarle estas cosas. Recuerden la lección de razones y decisiones. Hay que darles las razones por las cuales tendrán que escoger una cosa u otra. ¿Hay algo más? Y el rol del párroco, ¿cuál sería ahí, padre, como revisar eso en el consejo, decir, miren, vienen muy pocos jóvenes, viene más la mujer que el marido? ¿Qué tal si programamos una misa de la juventud a las 11 de la mañana? Yo me recuerdo hace muchos años cuando la iglesita todavía estaba sobre la 7ª Avenida y 26 Calle. El padre Rinaldo Bozola tenía una misa a las 11 de la mañana solo para jóvenes y no cabían los jóvenes en esa hora de la misa. Podría ser una opción. Naturalmente, hoy los jóvenes realmente son muy exigentes, entonces hay que prepararla bien. Tiene que ser una misa, a nivel de misa tiene que ser alegre, sin ser superficial. Alegre, sin ser superficial. Y luego el contenido Fray. de comunicar el evangelio tiene que ser muy serio, muy fuerte. Sí, diga. Yo sí escuchaba mis misas cuando era niña. El padre hacía Eucaristía solo para niños, los que ya habíamos hecho la primera comunión. La iglesia llenaba de los niños. Ahorita por pandemia no se podría hacer, ¿verdad? Hacer Sí, una misa también los niños para que vayan alimentando la fe. Me ayudó mucho. sí. Mamá era la que nos mandaba a misa, ella no iba a misa. Ella era la que nos mandaba, ¿verdad? Pero yo sí crecí en mi fe por eso, ¿va? Bien. Porque iba a la misa de los niños y también iba a misa de jóvenes. Son Eso ya iniciativas. era con los padres de los salesianos. Sí. Son iniciativas que la asamblea pastoral, cuando se hace reuniones con el párroco, se puede ir presentando, pero pensar también a cómo presentar digamos, la iniciativa, enriquecerla, porque se trata de gastar mucha energía para empezar este tipo de cosas. Mucha energía. Y si no hay un fervor fuerte de parte de la gente, el párroco no es fácil que pueda hacerle frente a todo. Bien, la oración siempre sirve. La oración para que el Espíritu Santo haga nacer elementos de verdad y de bondad en el corazón de los jóvenes. Bien. Y luego para concluir esto, hay una cosa muy bonita. ¿Cuál es la opción fundamental del cristiano? ¿Cuál es la opción fundamental del cristiano? ¿Qué opción que abarque toda la vida y toda la voluntad de Dios? ¿Qué opción tendría que tomar? ¿Cómo tendría que formular mi opción fundamental?
Yo sugiero la opción que para mí dice todo. Para mí es la opción fundamental. Es la siguiente. Es el sentido de la vida que Dios ha dado a la vida. Entonces, ¿para qué yo quiero vivir? Para ese sentido que Dios ha dado a mi vida. Es lógico. ¿Y cuál es el sentido que Dios ha dado a mi vida? El de pasar en este mundo amando. O sea, haciendo el bien siempre, a cuanto sea posible hacer el bien según mis posibilidades, pero pasar en este mundo haciendo el bien, amando. Si yo llevo adelante esta opción fundamental, esta opción de fondo que abarca toda la vida y toda la voluntad de Dios, entonces aquí está la frase bonita. Mi vida puede ser muy sufrida, muy enredada. Intervienen cosas que me complican. Mi vida puede ser muy sufrida, pero si yo sigo amando, entonces mi vida será un éxito. Como la vida de Jesús. Cualquiera diría, cuando veía a Jesús morir en la cruz y los fariseos riéndose debajo de la cruz, cualquiera habrá dicho, pobre desgraciado, qué fracaso, qué fracaso. Tantas palabras, tantas prédicas, y vea cómo terminó la cosa. Y sin embargo, 3 días después, resucitó victorioso sobre todo mal, para sí mismo y para la humanidad entera. ¿Qué significado más pleno tuvo la vida de Jesús? Una vida que parecía fracasada, pero como siguió amando hasta el final, su vida fue todo un éxito. Así nuestra vida. Esto es un pensamiento que nosotros podemos ayudar a hacer entender a los demás, sobre todo cuando hay sufrimiento, cuando las cosas no funcionan bien, cuando hay fracasos. Seguir amando. Y entonces tu vida será todo un éxito. Bien. ¿Están suficientemente de acuerdo? De acuerdo. De acuerdo, padre. De acuerdo. De acuerdo, Fray. Muy bonita la clase. Lástima que muy poco Muy de acuerdo, Fray. Bien. Gracias. Debería ser 1:30. La próxima reunión. Por ejemplo, Fray. Sí. ¿Cómo? Digamos, por ejemplo, el valor de la responsabilidad, digamos, por ejemplo, en un estudiante o en un docente. Sí. Sería fundamental si permanentemente yo cumplo con ese valor. Claro. Se convierte en un acto cuando por cuestiones de emergencia dejo de asistir o hay alguna justificación para no asistir. Claro. Pero sí sería una actitud, si como conducta
soy responsable continuamente. Claro, de acuerdo con la opción fundamental. Correcto. De acuerdo con la opción fundamental, correcto. Y eso es lo importante. Eso es lo importante. Está bien. Gracias, Fray. Gracias. La próxima lección será sobre el pecado, el anti-humanización, el anti-todo. Bien. Excelente. Entonces les doy la bendición. Sí, Fray, gracias. El Señor les bendiga y les guarde. Amén. 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 Muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Amén. Amén. Ustedes, mirada misericordiosa, y les conceda la paz. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. En el nombre del Padre, Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. buenas noches. Así bien, Fray. Buenas noches.